Señor los bendiga. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Mientras estaba sentado recordaba cuando éramos jóvenes, lo que decía el pastor. Y qué importante que es cuando, como ya lo dijo él, ¿no? Soy el hijo del pastor Ángel Moya, que llevó a los pies de Cristo a este varón. Quizás no pensando nunca que iba a llegar a donde llegó. Y aún todavía tiene muchos años por delante. ¿O usted no quiere que siga adelante el pastor Ketcher? Amén, ¿no? Si no, después arreglamos cuenta. Pensaba también cuánto me pesaba la Biblia, la responsabilidad, el poder venir y el poder estar con ustedes. No estaba en mis planes hoy estar predicando acá, es verdad. Pero si está en los planes de Dios, uno tiene que decir amén. Hablé con Graciela, que somos amigos de la niñez, como el pastor Ketcher, y me dice venir. Después me llamó el pastor Ketcher y dice quiero que comparta, que ministre. Y yo digo sí a todo, aunque a veces no tendría que decirte sí a todo, pero bueno, son cosas que pasan. Gracias, hermana. Y quiero tener la tranquilidad total para compartir y dar lo que Dios pone en mi boca o en mi corazón. Qué importante que es mantenerse en el Señor. Qué importante. Porque en el momento menos pensado, Dios te usa. Si bien nosotros vamos en camino a tener la aprobación de Dios en las cosas que realizamos, pero qué importante que el Señor te use. Y a veces no es tanto en lo que uno siente porque Dios te usa, sino lo que repercute en la vida de quienes están escuchando. Entonces el enfoque nuestro siempre debe ser bendecir a los demás y ocuparnos en lo posible de traer a la mayor gente a los pies de Cristo, porque no sabemos lo que va a suceder después. Por la amistad con el pastor Ketcher, mi padre estuvo ahí con él, lo llevó a los pies de Cristo, le dio las primeras instrucciones, que en 2 años no puede instruir a un hombre, un siervo de Dios, después tiene que él mismo, ¿no? Pero lo dejó ahí y fíjese a dónde puede llegar un hombre en las manos del Señor. Tiene que tener esa predisposición, ese anhelo, esas ganas. Tiene que enamorarse, como decía la canción, ¿no? Tenemos que enamorarnos del Señor. Estamos en España, le manda saludos a mi esposa, dice a todos los que pregunten, pero yo sé que ustedes estarán preguntando en el banco. De una manera o de otra estarán preguntando, ¿y la mujer del pastor Ricardo dónde está? Ya está preguntando, ¿no? Seguro que en su pensamiento pregunta. Usted sabe por qué le digo. Mi esposa está en Torrente, Valencia, España. Justo recién estuve hablando con ella y me mandaron la foto de mi hijo Gastón haciendo asadito en la terraza. Así que me da una cara de en un ratito irme así, pero no. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se espera debajo del cielo, con paciencia y confiando en el Señor, se obtiene. Así que cuántas cosas. Uno cuando llega a la edad que tengo 68 años y uno dice, bueno, ya hasta aquí llegó la carrera. No, yo en algunos casos es como que recién empieza. Son diferentes etapas en la vida. Nos reíamos con el pastor Héctor sobre algunas cosas, anécdotas que tenemos de la juventud, ¿no? Pero qué lindo que son diferentes etapas que el Señor te va guardando, te va guiando, te va enseñando. Y en los momentos difíciles y a veces triste y amargo, y vos decís, de esta no voy a salir. Pero siempre hay un clamor en mi corazón, lo que dijo Job al final, ¿no? Ahí casi al final, no entiendo nada. Pero sí sé que mi Redentor vive.
Y si nosotros tenemos eso siempre en mente, en los momentos más difíciles quizás no puedan salir palabras de nuestra boca, pero decir, Jehová vive, el Señor, mi Señor vive, Él está vivo. ¿Amén? Y Él tiene vida y vida en abundancia, y Él nos da eso a nosotros. Así que cuando ya no tengas algo que decir, dilo. En el clamor ahí, o solamente en el pensamiento, di, mi Señor vive. Y tiene tanta importancia esto, tanta importancia, que eso te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Estuve mirando o observando acerca de algunas cosas que dijo el Señor Jesús que me llaman mucho la atención y siempre están latentes. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me imagino la tristeza que había en el corazón de Jesús en ese momento. Porque tú y yo a lo mejor quizás no sepamos el futuro nuestro o el futuro de nuestros hijos, de nuestros amigos o de la iglesia, pero Jesús sí lo sabía. Por eso la cosa cambia cuando tú sabes lo que va a acontecer en el día de mañana. Nosotros solamente nos tenemos que poner en las manos del Señor y decir, Señor, lo que tú quieras que sea, yo lo recibo con gozo. Y eso es lo importante, ponerse en las manos del Señor. Quiero compartir ahí en Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Qué importante pasaje, qué importante el sermón del Señor Jesucristo frente a los discípulos. Y qué importante las preguntas, porque a veces hay preguntas que nosotros le hacemos al Señor. De algunas tenemos respuesta y de otras no tenemos respuesta, o no tenemos respuesta de acuerdo a nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios las tendremos. Y si no, cuando estemos en el reino de los cielos, con Él, los que se vayan. ¿Cuántos de aquí se van con el Señor? Levante la mano. Algunas están medias lerdas. Yo no sé si es porque el cansancio en la mañana, uno no reacciona de la misma manera. Yo me levanto y a veces, si me levanto de golpe, no sé si voy hacia afuera de la habitación o a dónde. Un poco perdido ahí. Pero bueno, siempre encontramos la puerta. Y qué importante que es esto. Amén. Y qué lindo que es. Y cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe.
Qué lindo cuando el Señor, por medio de su palabra, por medio de un testimonio, de una alabanza, de una canción, Él nos habla y nos dice que nadie os engañe. Hace unos meses atrás tuve una tremenda discusión, al punto que corté toda relación con un pastor y me dio mucha pena, también llamado apóstol, y con una capacidad impresionante y con un conocimiento de la Escritura impresionante, que yo le dije a ella, te admiro por la capacidad que tenés en cuanto cuenta la historia, pero me da mucho que hablar vuestro comportamiento, pésimo para mí o de mi punto de vista. Y dije, Señor, si me equivoco, pero hasta aquí llegó la conversación con ustedes. Es muy triste eso. Por eso dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu, como dice el pastor Ketcher, vivifica, ¿no? Qué importante esto. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra, con sencillez, porque si no, los que alcanzan tremendo conocimiento a veces cometen tremendos errores, porque va a la parte personal. A veces no hay ética, ni ética pastoral, ni ética personal. Entonces, qué importante cuando nosotros aprendemos de pequeño lo que es el respeto a Dios y a sus cosas. Y si el Señor te está aconsejando o me está aconsejando a mí que nadie os engañe, tenemos que tener el mayor cuidado de no ser engañados por nadie. Porque nosotros a veces escuchamos una persona con una capacidad impresionante o un desarrollo, un vocabulario extraordinario. Tiene palabra, tiene labia, como decimos en Argentina, y lo admiramos tanto que casi lo endiosamos. Y el único Dios verdadero, porque falso hay un montón. Y ahora que se está acercando la venida de nuestro Señor, hay más. Así que tenemos que tener un mayor cuidado en cuanto a lo que escuchamos. Hay algo que a veces tenemos que darnos cuenta, que tenemos nosotros y no lo sabemos usar. El Espíritu de Dios que está en mí revela si el Espíritu de Dios está en la persona que está hablando contigo. Entonces, son señales que son muy claras y te llevan a que nunca te equivoques, o por lo menos la mayoría de las veces no te equivoques. Porque dice la palabra de Dios, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Como pantalla, dicen, yo soy hijo de Jesucristo o hijo de Dios y yo sirvo al Señor también. Vendrán muchos en el nombre del Señor. Y otros dirán, yo soy el Cristo, pero muchos engañarán. Y Jesús en esta mañana, el Señor nos trae una palabra importantísima. ¿Para qué? Porque el amor de muchos se enfriará, dice más adelante el versículo 12. Entonces tenemos que tener el mayor cuidado, más ahora en estos tiempos. En España se ve todo lo que está pasando en Europa más de cerca. Y es lamentable, triste y preocupante. Y para mantenerte con fe y con seguridad, solamente nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, porque por ahí tiemblan nuestras piernas. Porque todo lo que está aconteciendo, las guerras, y ya pocos rumores de guerras directamente. Nosotros estamos a distancia de tiro de Irak y los demás, hasta de Rusia. En cualquier momento pueden tirar una bomba y desaparece España. Así que ahí estamos, en ese lugar. Pero nuestra labor, ¿qué es? ¿Tener miedo? No. Si Dios, por ahí le dio a mi esposa, mientras estoy en Argentina, le digo, si algo acontece, el primer avión que te tomes o que te puedas tomar, te vienes a Argentina. Pero eso lo dice uno humano, sin miedo, porque la verdad no tenemos miedo y estamos seguros, porque sabemos quién es nuestro Señor y quién es nuestro Redentor. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Sabiendo eso, es como que tenemos todo. Y hay paz en mi corazón. Y lo seguirá habiendo. Porque Jehová es mi Señor y mi Salvador. Y si tengo que morir en medio de una guerra, moriré. De todas maneras, me voy con el Señor. Cuando tú tienes la seguridad de quién está contigo y a dónde vas,
¿Cuál es y la Biblia dice que no tenemos tener temor de aquellos que nos confrontan con matarnos. Las amenazas que se escuchan en Europa, tú prendes la televisión y lo único que escuchas eso y porquería. ¿Me entiendes, no? Y tu mente tiene que estar sana. Tu corazón tiene que estar sano. Tu mente tiene que estar despejada para ver siempre la gloria de Dios. Y oiré de guerra y rumores de guerra, todo lo que le comenté. Pero dice, no os turbéis. A veces estoy en España y me cuesta pronunciar las palabras en español, porque me acostumbré a leer la Biblia en argentino, por decirlo de alguna manera. Y dice la Biblia, mirad que no os turbéis. O sea, que nuestro deber es no turbarnos, porque escuchamos guerras y rumores de guerra y están haciendo atrocidades. Y si vamos a la parte de la persecución de los cristianos, es aún todavía mucho más. Porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca. Si usted lee la Biblia bajo su razonamiento, usted diría, no es necesario que todo esto acontezca. Pero Jesús dice todo lo contrario a lo que nosotros, bajo nuestro razonamiento humano, decir que todo esto acontezca. Se están muriendo nuestros hermanos. Los están matando. Los están sacrificando. Y tú y yo diríamos, bajo un razonamiento normal, humano, no es necesario que todo esto acontezca. Pero Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca. Porque hubo profecía que todo esto iba a acontecer y ya está aconteciendo. O sea que estamos en medio de la tormenta, en medio de la guerra, en medio de los problemas más graves que puede vivir la sociedad. Y eso nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Cuanto más bravo esté, más cerca está nuestro Señor. Y nuestro deber es pensar y trabajar y luchar para que nosotros y quienes están a nuestro alrededor, cuando Jesús venga, heme aquí, Señor, yo estoy listo para partir a tu presencia. Ese es el deber nuestro, ocuparnos, no preocuparnos. Por eso dice, no os preocupéis, no os turbéis, no se preocupen, porque todo esto tiene que acontecer. Ustedes ocúpense de estar en mis caminos, de conocerme, de cada día más enamorarse de mí. Si está frío, caliéntese, venga a los pies de Cristo, que es lo más importante que hay. No he conocido cosa más grande que estar en la presencia del Señor. Y le voy a contar alguna como para romper un poco todo esto, ¿no? Que no es todo tristeza. Viajaba hace muchos años hacia el sur y siempre le hago preguntas al Señor. Algunas a nivel personal y como que no te la tienen que responder. Pero yo le pregunto, total, no me cuesta nada preguntarle. Si Él la quiere responder, que la responda, y si no, que no la responda. Es muy sencillo. Si Él siempre nos desafía a que le preguntemos, a que nos lancemos, a hacer cosas que quizás en nuestro pensamiento o en nuestro nivel intelectual nunca jamás llegaríamos a pensar lo que Dios puede hacer a través de un hombre o de una mujer. Porque nosotros razonamos y decimos, con mis capacidades no puedo cruzar la calle solo. Si fuese por mis capacidades y por cómo yo me encuentro a veces, no me animaría a subir estos escalones. Pero si Dios quiere que lo subo. Y por eso estoy en este lugar, porque Dios lo ha querido de esa manera. Viajaba en el sur una vez y hacía un calor tremendo. Mi camioneta solo. Por 300, 400, 500 kilómetros no te cruzás con un alma, con nadie. ¿Qué iba haciendo? Siempre meditando en la palabra del Señor, en mis pensamientos, y podía orar sin cerrar los ojos. Veo que tenemos costumbre de orar y cerramos los ojos, pero a veces no vayas a cerrar los ojos porque vas a perder la vida. ¿Entiendes? Entonces iba orando y un calor tremendo. Se me vino a la mente y digo, Señor, ¿qué habrá sido cuando el pueblo de Israel, tú lo sacaste de Egipto, de la esclavitud, iban por el desierto? ¿Qué experiencia habrán tenido?
Cuando tú pusiste una nube y cubriste el cielo, como si le hubiese dado una orden al cielo, se pone la nube. Y me acompañó, no sé si me acompañó 1 hora o 2 horas. Una frescura, apagué el aire acondicionado, abro las ventanillas y disfruté de aquel momento. Pero yo dije, no es suficiente, es una demostración. Pero yo quiero, le digo a Dios, quiero experimentar lo que ellos experimentaban. Entonces debajo de la nube había otra nube y era la presencia del Señor. Me acompañó durante 1 hora, 2 horas y dije, wow. Pero aún el pueblo se quejaba. Y yo digo, Señor, no quiero estar en la misma situación que ellos en cuanto a la respuesta que ellos tenían a todo esto. Viviéndose esas tremendas experiencias. Fue algo como que 2 horas en 1 minuto. No conducía, volaba. Y la camioneta no tenía alas. Era una cosa que no se puede describir con palabras. Le dije, gracias, Señor. Pero mantén un corazón contristo y humillado siempre, para que nunca me quejes como se quejaba el pueblo de Israel, porque tuvieron su paga. No entraron a la tierra prometida. Qué terrible, ¿no? Esto lo digo y usted tiene que pensar sobre esto. No me debo de quejar. Por más mala que sea la situación, no me debo de quejar. Porque si no te va a pasar como me pasó a mí un día. Así se ríe un poco también, si no. Se cree que nosotros los pastores somos santos. Le voy a contar una para hacerlo reír un ratito. Un día iba conduciendo el coche y no es que no sé manejar, sé conducir y bastante bien. Por eso estoy vivo. Pero eso no es todo. Iba conduciendo el coche en medio del tráfico, hay mucho tráfico en España, entonces a veces te ven situaciones y como tú tienes que ir mirando el manejo del otro, porque eso es lo que evita que tú choques. Tú puedes ser un buen conductor, pero un buen conductor no se destaca porque tú lo manejas bien el coche, sino porque vas mirando hacia adelante y vas viendo el manejo de cada uno. Y yo iba quejándome, tengo esa costumbre mala, pero bueno, la tengo que manejarla, no va a controlarla. Iba diciendo, pero mirá aquel coche, mirá lo que está haciendo, mirá la maniobra mala que hizo aquel, mirá que cómo no va a haber accidente, pa. Empiezo a hablar y no sé parar, a veces sí. Y mi hijo salta del asiento de atrás y se pone al lado de la oreja mío y me dice, ¿qué crees que sos el único que sabe manejar? ¡Wow! Me senté en el asiento, estaba sentado, pero me senté. Es como que me desplomé, era Dios el que me estaba hablando. No se dio cuenta ni él, porque tenía 7, 8 años, no se dio cuenta ni mi esposa que iba al lado, que bla. Le digo, ¿querés conducir vos? Usted sabe, ¿no? Lo demás no se lo digo. ¿Querés conducir vos? Le digo, no, dice, entonces calla. Casi cope que no pica. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando nosotros le pusimos el nombre a Alejandro, el segundo nombre es Emanuel. Y yo dije, voy a ponerle Emanuel a mi hijo, al malo que haya pensado mi esposa, ¿no? Pero yo dije, Emanuel significa Dios con nosotros. Pero yo quiero que Dios me hable a través de mi hijo. Y a veces digo, ¿para qué le habré dicho a Dios que hable a través de mi hijo? Por ahí medio me arrepiento. Pero qué lindo saber que Dios te habla. Porque si Dios no te habla, estamos fritos. ¿O no, Pastor Getcher? Si Dios no hace ninguna demostración, ya sea un tortazo, le digo yo en español, lo que sea, pero que venga de parte de Dios, bienvenido sea. Porque a veces nos pega un poquito, ¿veo? Nos sacude un poquito y nos despertamos. Como cuando vas en la carretera y no te das cuenta y pisas la banquina. ¡Oh, que te despierta! Por 2 horas más no te vas a dormir seguro. Porque hay algo que te advierte y te dice, pero el Señor nos trae tranquilidad y paz, guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis. Porque nosotros tenemos la capacidad fácil de turbarnos enseguida. Hay un acumulamiento de información
que nos matan. A veces digo, apago el televisor, pero en verdad no tengo ganas de apagarlo, tengo ganas de reventarlo contra el suelo, porque la mayoría de las noticias no son verdaderas. Las noticias verdaderas son las que enseña la palabra del Señor, como la que estábamos escuchando. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán, dice, nación contra nación, lo que están viendo nuestros ojos hoy día y oyendo nuestros oídos, reino contra reino, y habrá peste, y ha habido, y habrá hambre, y hay hambre, terremotos, también lo hay, en diferentes lugares del mundo, en todas partes, diría yo ahora. Todo esto será principio de dolores. Y ahí podemos decir, Señor, ven pronto. Tu iglesia está lista para ir a tu presencia, porque evitaríamos un montón de cosas que como ser humano no quisiéramos pasar. Entonces os entregarán, dice, a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. Preste atención en esto que dice la palabra del Señor. Se está anticipando Jesús, el mensaje que le está dando con los discípulos, le está respondiendo algunas preguntas. Y le dice, muchos tropezarán. Y eso tiene que estar en nuestra mente, tener que saber que muchos tropezarán. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos, porque cuando tú ves que un hombre o una mujer va a tropezar, como dice la Biblia, lo llamas aparte y le dices tal o cual cosa, le das un consejo. Y debemos estar prestos para ayudar al que sabemos que se está por caer. Y debemos de estar con un corazón contrito y humillado, como Jesús, siempre dispuesto a darle una mano, pero no para que se hunda, sino para que se levante. Cosa difícil, porque cuando nos toca a nosotros en carne propia, no es tan fácil. Pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos que tener cuidado. Aquellos que se llaman o dicen ser profetas y no lo son. O son profetas falsos. Porque profeta es una palabra, tú dices algo y después tiene que acontecer. Un día estaba predicando en la iglesia y me dice una hermana, ¿por qué no llama, dice, a un profeta? ¿Por qué no invita a un profeta? Y bueno, y un montón de cosas más me dijo, ¿y usted qué interés tiene que venga un profeta? No, porque así me habla Dios, te está hablando todos los días. Está la palabra de Dios acá, que es la mayor profecía, y tú no le haces caso. ¿Por qué no vas a buscar mejor otra cosa y no eso? Porque te hace dar rabia por ahí. Y le hablo como Ricardo. Después me arrepiento, tengo que pedir perdón, pero... Porque decirle eso como decir, ¿por qué no te vas por ahí a barrer vereda, no sé qué, cualquier cosa? Busca que el profeta le hable. Te está hablando el Señor todos los días, de una manera o de otra. O acá se reúnen todos los domingos te está hablando. Y si tú tienes esa relación íntima que es tan importante, el Señor te está hablando día a día. Y nosotros testarudo, estamos esperando que venga un hombre y diga llamarse profeta con palabras persuasivas. Convencen aún a los que han de ser salvos. Y nosotros en Argentina, te lo digo, y nosotros paviando y esperando a un profeta que venga bien vestido, bien arreglado, no como vine yo hoy, con lo que tenía. Me vine de España con una mochilita con 3, 4 mudas, chiquitita así la mochilita. Y me dice, no lleva más ropa, ¿para qué quiero más? Me saco una, la lavo y después me la pongo y listo. ¿Cuál es el problema? Porque dice, no, y en la mochila más liviana, tú caminas mejor. ¿Entiendes? Entonces a veces también aprendí en el orden espiritual, en el orden como persona. Digo, ¿qué tengo que llevar el peso de esto, de aquello? En el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera. Y cada vez me voy alivianando más. Porque cada vez estoy más cerca de la venida del Señor. O cada vez estoy más cerca de partir de esta tierra, como decía el pastor Queche. Está llegando a los 70, yo pasé los 70 y estamos ahí. Lo más robusto, él es más robusto y puede durar unos años más. Yo soy menos robusto, puedo durar. La tengo clara esa. Pero si Dios quiere que llegue a los 90, voy a llegar a los 90. Y de acá a los 90 no sabe lo que puedo llegar a hacer. O que puede llegar a ser Dios a través de mi vida. Me dice, ¿a qué edad, me dice mi hijo Alejandro, ese más preguntón, ¿a qué edad quisiera morir? A los 95. ¡Wow! Te tenemos que aguantar hasta los 95, dice. No. Nosotros decimos en español, la madre que te tuvo. Bueno, la palabra es más fuerte, pero ¿la digo, pastor? ¿Puedo decirlo así? Allá dicen en España, no se dice la madre que te tuvo. Mi madre toda la vida me dijo, porque es española, la madre que te parió. Porque ya se usa la palabra parió, porque te parió. Y es verdad,
en la Real Academia Española. Dije una palabra ahora, que hablamos castellano, que está en la Real Academia Española. Por si alguno dice, ¿qué dijo el pastor? Miró la mala palabra. No, está buena palabra. Si te tuvo, te parió. Pero nosotros le cambiamos un poquito, la suavizamos y decimos a la madre que te tuvo. Cállate, dice mi madre, decía. Y dice, si tú nos pariste, que venía a echarnos la culpa, ahora es tu problema, no el mío. ¿Entiende, hermano? Pero qué lindo que es estar en el Señor, saber diferenciar cuando te habla Dios. Y muchos están esperando ese gran profeta. Cuando Él venga, tú vas a estar tan distraído que puedes perder la salvación. Y más que aquello que viene y dice, la salvación no se pierde. Distraíte un poquito y a ver si la perdés. Pero tú vas a estar allá y nosotros vamos a estar del otro lado. El que te dijo que se pierde va a estar del otro lado. Tengamos mucho cuidado. Por eso es un mensaje de advertencia de parte del Señor en esta mañana. A mí me advierte, o te cree que te habla a ti. A mí ya me habló. Porque el Señor puso en mi corazón, cuando vayas a Argentina, pone algo y puso esa palabra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Guay! Tiemblo cuando el Señor pone una palabra en mi mente, en mi corazón, para que medite sobre ella, para que escudriñe sobre ella. Por si el pastor Ketcher me invitaba a predicar. ¿Hice algo yo para que me invite? No. Simplemente dije, Señor, si tú me llamas, yo voy. Listo. Es la única que tengo clara. Si tú me dices, habla, yo hablo. Si no estoy preparado, es el problema mío. Después me las tengo que arreglar. Porque si hablo alguna palabra fuera del lugar, voy a pasar vergüenza y luego me voy a tener que arrepentir. Pero tú me dices, da un paso y yo doy el paso. Vete a España y nos fuimos a España. Sufrimos, claro que sufrimos mucho, pero por la causa de Cristo es maravilloso. Porque no es todo sufrimiento. Vamos a un lugar, me dijo un pastor una vez, ¿tú vas a España? Sí, bueno, qué lindo, si tenés dinero para ir, venir, me parece, no, vamos y nos quedamos aquí en el lugar. Pero va a arder como fuego Europa. Allá va a empezar, y ya está la guerra. Y si escuchas los informativos, sin razón alguna, desde el punto de vista que uno conoce, ¿no? Sin razón alguna, se levanta Rusia y está sacrificando y matando gente, y aún su propia gente, porque Rusia y Ucrania están muy cerca, y usted sabe cómo está cerca, ¿vio? El joven va para allá y se la trae para acá, y la joven viene para acá y se la lleva para allá. Y usted sabe acá, Mendoza, van, vienen, algunos quedan allá, otras quedan acá, otros quedan acá, otras chicas se van, y así es la vida. Entonces ellos mismos dicen, hay parientes nuestros que están en Rusia y en este momento están en contra de ellos. No en la mente, pero en el obrar sí. Y es muy triste esto. Pero más triste es cuando nosotros queremos que nos hable un hombre bien arreglado, con palabras persuasivas. Cuidado, porque es muy lindo escuchar a una persona que tenga un buen vocabulario, que se desenvuelva perfectamente. Y a veces no quieren escuchar el que dice, como decía una hermana entre Leo, como teníamos ahí, ella traía personas a los pies de Cristo, a la iglesia, y después nos encargábamos nosotros. Y le digo yo, y era una hermana que no tenía un buen desarrollo de vocabulario, no podía hablar, no tenía facilidad de palabra, digamos. Y le digo, hermana, en forma de asombro, ¿cómo hace usted para que, ni yo que soy el pastor, logro traer tanta gente como usted a la iglesia? Y me mira y me dice, sencillo, pastor, lo que usted enseña. Yo le digo, ¿conoces a Cristo? No, arrepentite, porque si te morís ahora te vas al infierno, en el colectivo, en 2 minutos que tuvo arriba el colectivo. Y yo digo, ¿cuánta verdad le dijo, no? En tan poco tiempo. Y nosotros vamos y estudiamos el seminario y el seminario y el segundo y seguimos, que es bueno y hay que hacerlo. Y me encanta lo que está y cómo está trabajando la iglesia de aquí. Ojo, no estoy en contra de la enseñanza, nada que ver. Me estoy refiriendo a que por ahí una persona que no sabe hablar, que andaba mal vestida, se me venía en ojota. Después de haber caminado 20 cuadras en calles de tierra, se me venía en ojota a la iglesia. Pero yo miraba lo bueno que tenía. Le decía a una persona, ¿conociste al Señor? ¿Te entregaste al Señor alguna vez? No, ni sé de qué me hablas. Bueno, te voy a hablar. Y en 2 minutos en el colectivo, a lo mejor en el autobús, hacía 10 cuadras y en 10 cuadras le presentaba el mensaje de Jesucristo y a la noche lo teníamos en la iglesia. A esa hermana la hacía pasar al frente y la bendecía en el nombre del Señor.
Y decía, mire, aprendamos de ella. A veces no hay tanto vocabulario, porque a veces decía, bueno, yo no hice seminario, no puedo hablar. Jesús dijo, ¿cómo voy a predicar? Y Jesús le dijo, vaya y cuenten las cosas que han visto y que han vivido y que han oído. ¿Sí o no? Entonces, si tú has venido aquí y has visto la gloria de Dios, ve y cuenta eso. Si Dios sanó la enfermedad de un hijo tuyo, un pariente tuyo, cuéntalo. Cuenta que el pastor tiene un coche nuevo porque Dios se lo dio, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque tiene una iglesia que clama y gime por la obra de Dios, porque ahora trabajan y la obra de Dios sigue creciendo. Y estaba viendo ayer, subimos con el pastor, un semillero de niños escuchando y compartiendo la palabra del Señor. Quizás ese sea el grupo que mañana cruza el charco a España y comienzan a tomar o a cosechar lo que otros sembraron. Y nosotros estamos con alegría, con gozo. Han pasado muchas cosas en España. He vivido muchas cosas, muchas experiencias y algunas agotadoras. Y a veces he clamado y he dicho lo que dijo Job. No tengo respuesta a vuestras preguntas, porque por ahí me preguntan. Y muchas veces me preguntan. Y yo digo, no entiendo nada ni sé nada. Pero mi Redentor vive. Sabiendo yo que mi Redentor vive, lo demás lo doy por hecho. En este tiempo, en el otro tiempo. Yo siempre dije y hablé que lo que no haga yo harán mis hijos y lo que no mis nietos y lo que no mis bisnietos y toda mi descendencia alabará al Señor. Entonces, qué importante que es esto. Le dije algo a quien va a ser mi nuera, la novia de Alejandro, se puso novio, después de 28 años, se puso novio. Para nosotros es una eternidad, 28 años para ponerse novio. Yo a los 23 me casé. Y me dice mi hijo, ¿qué apuro tenés vos? Que me vaya de la casa, me voy. No es ese el apuro. Que después, le digo, la mujer que venga a tu lado va a ser muy mayor, le va a costar dar hijos. ¿Y cómo sabes que yo quiero tener hijos? Los tenés que tener, porque es así. Tú no, tu esposa. Porque ya si tiene hijo mi hijo es un problema. Un día está todo tras. Pero como estamos en tiempo que todo se cambia, y bueno, y la miro a mi nuera, le digo, déjame mirarte y observarte un poco. Claro, para ella era, lo que le estaba diciendo era, y me mira y se sonríe porque es muy simpática. Y es cristiana también, y es medio misionera porque ha andado en Estados Unidos, en todos lados, va y trabaja durante 3 meses con la iglesia, trabaja, o sea que tiene, y eso le ganó a mi hijo. Le digo, déjame que te contemple. Dice, ¿por qué me contempla? Porque veo la respuesta de parte de Dios. Cuando era soltero, oré por ti, sin saber lo que eras tú. Ahora que sé que es tú, tengo la alegría en mi corazón. Así le dije también a mi yerno. De que éramos solteros, y claro, le llamaba la atención. De que yo era soltero, esto es una realidad. Aunque no andaba muy bien, que digamos, o muy bien, pero sin embargo, en mis momentos en la presencia del Señor oraba. Señor, el día de mañana, cuando tenga hijo mi esposa, quien va a ser mi esposa, que todavía no lo sabía, había un enredo ahí. Bueno, tuve que desenredar la madeja y decir, bueno, así le dijo un joven allá en la iglesia. Te digo todo esto para que te rías, no tengas problemas, que nosotros no somos los santos, ni somos buenos, porque Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Entonces, una madeja ahí de un enredo tenía y tuve que agarrar, sacar la madeja, porque una sola podía escoger. Y con ella tenía que estar hasta el fin. Hasta que la muerte, dice la Biblia, nos separe. Y si hay un inconveniente en el medio se puede arreglar, pero el tema es el compromiso hasta que la muerte nos separe. Y a veces me dice, ¿hubieses elegido a otra? No me lo pregunté de vuelta, no hace cosa que te responda. ¿Me entiende, hermano? En tono de broma, pero es verdad, porque a veces nos hacemos esa pregunta. Voy a seguir con el mensaje mejor, porque si no, y ya poquito y termino. Más el que persevera, dice, versículo 12, perdón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús decía lo que iba a acontecer,
No estaba diciendo que quizá va a acontecer. Él sabía perfectamente que el amor de muchos se enfriaría a causa de tanta maldad. El amor mío hacia los demás también se había enfriado. Pero el Señor siempre trae una palabra rema, una palabra específica, una palabra clara en el momento preciso para nuevamente animarte y para que no te duermas en los laureles, como decimos nosotros. No te duermas, no te distraiga. Porque a causa de la maldad muchos se enfriarán. Porque dicen, ¿cómo habiendo un Dios tan grande? ¿Cómo puede ser que estén aconteciendo estas cosas? Pero Jesús ya lo había dicho. Es necesario que todo esto acontezca para que las profecías se cumplan. Se tienen que cumplir todas las promesas, todas las profecías de parte de Dios escritas en las Escrituras se tienen que cumplir para que recién pueda venir Cristo a por su iglesia. Entonces, ¿nuestro deber cuál es? ¿Preocuparnos? No, ocuparnos de hacer las cosas bien, de estar siempre conectado con el reino, escuchar su voz. Con que yo manejaba mal, pero escuché su voz. Yo supe que el Señor me estaba reprendiendo en ese momento. Un niño me estaba hablando. ¿Te crees tú que sabes manejar igual más que todo? Fuerte, me estaba reprendiendo. Y yo dije con lágrimas, gracias Señor. Gracias porque puedo escuchar tu voz. Y estar atento y escuchar la voz de Dios es lo más grandioso, lo más lindo que puede suceder. No os turbéis. Sigue avanzando. Porque la maldad avanza aún más y no esperemos días buenos. Porque dice la palabra de Dios que aún los días serán postreros, serán peores todavía. Pero Él es tu ayudador y el que te sostendrá. Y con esto termino. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar? En la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. En Jesús y en sus palabras. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Tú quieres ir al cielo? Jesús es el camino, no hay otra puerta. Así que no te dejes engañar, no hay otra puerta, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y todos están buscando la verdad a través de seminarios, estudiando, no seminario teológico. Otro seminario y otras enseñanzas, buscando la verdad. Y digo, es tan sencillo, está escrito. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Y lo más importante, dijo, yo soy la vida. ¿Cuántos quieren seguir viviendo? Todos queremos seguir viviendo y esperando aquel maravilloso suceso. Para el cristiano, para el que se va con el Señor, es el último suceso en la tierra. Hasta que vengamos con el Señor nuevamente a reinar a la tierra. Pero mientras tanto, saber que Jesús es el camino es lo más importante. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en los caminos del Señor, aprender. Yo tengo 68 años y digo, no aprendí nada en la vida, con todo lo que sé. 68 años y me da vergüenza a veces, porque no sé ciertas cosas. Y digo, no he aprendido nada en la vida. Y otros me miran asombrados, ¿cómo que no aprendiste nada? Todo lo que sabes, y mi hijo me dice, papá, dice, ¿sabes cuando te conocí? Dice, cuando escuché hablar de quién sos vos, en España. Se metió en el seminario intensivo durante 4 años en Córdoba de España, seminario que tiene la Iglesia Asamblea de Dios. Vendría a ser como lo mismo que las Asambleas de Dios. Y claro, a mí me conocen muchísimo en España. Y dice, papá, ahora te conozco. ¿Porque hablaron mal de mí o porque hablaron bien? No, todo lo contrario, porque hablaron bien de vos. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque la estela que uno va dejando, no a la chica llamada Estela, no, la otra estela. Esa que cuando tú vas en la lancha, deja una estela atrás, ¿no? Cuando va al avión, así se llama, ¿no? Una estela. Va dejando una estela. Entonces, cuando tú vas haciendo algo, vas marcando algo. Lo que viene detrás de ti es lo importante, que continuarán con el trabajo tuyo. Eso es lo más importante. Y debemos de orar por aquellos que vienen detrás nuestro. Que el Evangelio se siga extendiendo. Que tengamos ese anhelo por las cosas del Señor y por conocerlo cada día más. Y Él se va a encargar de hablarte y decirte lo que tú tienes que decir.
No te preocupes. La preocupación no debe de existir, aunque a veces estamos preocupados, pero no debe de existir en el cristiano la preocupación. Lo que sí debe existir en el cristiano es la ocupación de hacer las cosas de acuerdo a cómo nos enseña la palabra del Señor. Si tú estás frío, acércate al Señor, escucha la palabra, porque dice que la fe viene por el oír que el noticiero, no, el oír la palabra de Dios. Entonces tú tienes que acercarte donde se habla la palabra de Dios y sin cambiar palabras, como está escrito en la Biblia. Entonces tu fe aumentará. Si alguien te pregunta por qué te quedaste en la iglesia, porque ya no tengo fe, y es cuando más tiene que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, que tu fe vaya en aumento cada día más, que tu corazón sea constricto y humillado. Dice Pablo, tenemos que mirar la cruz y mirar quién pasó primero que nosotros por la cruz. Y por su llaga fuimos sanados. Y por el derramamiento de la sangre de un inocente, tú y yo, nos abrieron la puerta delante nuestro. Y algunos dicen, no hay que pagar nada. No, si ya pagó Cristo. Por ti y por mí, para salvarte. O sea que antes de la fundación del mundo, antes que fuésemos fecundados en el vientre de nuestra madre, nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Ahora dice la Biblia, también dice algo que es muy importante, y algunos quieren transgiversar lo que dice la palabra de Dios. Tengamos una buena conducta y un buen andar, encaminado por el Señor, guiado por Él. No vaya a ser cosa que nuestros nombres, que están escritos ya en el libro de la vida, sean borrados. O sea, si fuiste escrito en el libro de la vida antes de ser concebido en el vientre de tu madre, Dios se encargó de escribirte. Pero ten cuidado, que el mismo que escribe tiene la autoridad y el poder para borrar. Que nadie te engañe. Como algunos dicen, salvo siempre salvo. No es así. Si la Biblia dice que fuiste anotado, algo que se anota se puede borrar. Y nosotros tenemos que cuidar eso, que no agarre la goma, o como se hacía antiguamente. Agarraba un pedacito de pan si estaba comiendo pan y lo pasaba y borraba. Ten cuidado, cuida tu vida, enseña, que nadie se distraiga en tiempo de guerra, como se está viviendo hoy, en tiempo de pestilencia, en tiempo de necesidad, en tiempo de aflicción. Recuerda lo que dijo Job. Aún no entiendo nada de todo lo que se habían muerto los hijos, la familia. Y encima, él pensaría, mi compañero, no, renuncia a Dios y muérete. Más tristeza que esa no creo que pueda tener un hombre. Pero él, en su aflicción, él levantó su voz y dijo, no sé si cerró o no cerró los ojos, pero él dijo, mi Redentor vive. Él estaba declarando en tiempo presente lo que iba a suceder después. Mi Redentor vive, quiere decir, toda la confianza la tengo puesta en Él y Él me va a levantar y mis ojos le verán. Y así aconteció, Dios le multiplicó todo lo que antes tenía. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Dios te habla en esta mañana como me habló a mí. Y dice, no renuncie a lo que yo he puesto en tus manos. Es como decir, dejo de predicar el Evangelio. Nunca tiene que acontecer eso. En el tiempo de aflicción, clamale al Señor que Él está ahí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. No como el mundo la da, yo la doy. Yo tengo la paz de Dios. Y he tenido siempre la paz de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Que le digo a mi esposa, renuncio de todo. No quiero saber más nada con nadie ni nada. Por ser defraudado con aquellos que decían ser mis amigos. Y el otro día con rabia le dije, no quiero hablar nunca más con vos. A un llamado profeta, a un llamado apóstol. Me entristeció lo que le decía. Pero tenemos que decir la verdad. No estás caminando como el Señor enseña que camines. ¿De qué te sirve tanto estudio, tanto conocimiento? ¿Eres un necio? Perdón, no le dije esa palabra, porque no debemos decirla. Pero le dije otro que significa lo mismo. Eres un inútil.
¿Entiende, hermano? Jehová es nuestro estandarte. Él siempre está caminando a nuestro lado. Siempre. Y lo seguirá haciendo. Judas lo entregó. Y Pedro lo quiso sacar, el más espontáneo. ¿Y este qué hace acá? Tú qué calladito. ¿Qué a ti? O sea, ¿qué te interesa a ti? Si yo quiero que Él esté a mi lado. Ahí vemos el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser transmitido a través de nuestras vidas. Redujo todo Jesús y dijo, todos los mandamientos de Dios los llevó a 2 versículos o a 2 palabras bien compuestas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Si logras cumplir esas 2 palabras que hoy te digo, dice el Señor, ya lograste cumplir toda la ley, porque no era fácil cumplir la ley de Dios. Pero tampoco era imposible. Entonces Jesús la lleva a 2 palabras. Ama al Señor tu Dios. Es fácil amar a quien te amó primero, pero amar a tu prójimo y más como a ti mismo. Cuando uno ama, una de las definiciones de amar que más me encantó y lo tengo siempre en mente es buscar el bienestar más alto del otro. No el tuyo lo hace el Señor. Yo debo de buscar el bienestar más alto del otro. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el bienestar más alto del ser humano? Estar a los pies de Cristo. Entonces nosotros somos partícipes, tenemos ese trabajo que con pocas palabras podemos lograr tantas cosas. Con pocas palabras. Traer una persona a los pies de Cristo, que usted lo está haciendo. Y muchos lo están haciendo. Por eso la iglesia crece y crece. Pero dice que es para las misiones, para el mundo entero. Sigan orando para que Dios traiga un despertar aún más grande del que ha traído, y siga orando por las naciones como España, donde estamos nosotros, y siga orando por los hombres y varones y mujeres que Dios está llevando a España, está llevando a los jóvenes de este lugar, ya están siendo varios, que ellos puedan desarrollar lo que Dios ha puesto en sus vidas y en sus corazones. Ahora sí, me despido de ustedes y muchas gracias por haber prestado su oído para escuchar la palabra del Señor. Póngalo por obra. Que Dios les bendiga, y hasta aquí he compartido con ustedes.